nos cuesta, cómo nos cuesta entender y comprender que tenemos que partir un día. No mores en el pasado, no vivas en el futuro, dirige toda tu atención al momento presente. Entonces nos convertimos en un mar de embravecido caminando por la calle. Y entonces somos esas olas, a veces pequeñas, a veces grandes, a veces tsunami, ¿verdad? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nuevamente acercándonos a ustedes para un nuevo encuentro con una súper especialista, una súper amiga, la doctora Sonia Giustiniani, quien es anestesiólogo y médico intensivista. Pero hoy vamos a hablar de algo distinto, algo diferente, algo que no es lo cotidiano de la conversación de los médicos. Hoy vamos a conversar un poco de filosofía, vamos a hablar sobre salud, vamos a hablar sobre bienestar. Yo creo, pero bajo una visión, una dimensión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Quiero darte las gracias, Sonia, por tenerte aquí. Yo sé que estás sacando tiempo de muchos lados para poder cumplir conmigo y quiero agradecértelo públicamente. Gracias a ti. Y bueno, queremos escucharte porque la conversación previa que hemos tenido hoy ha sido maravillosa y me gustó mucho, y esto es la cereza del pastel. Gracias por estar con nosotros y con ese público que te quiere conocer. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en realidad uno tiene que enfocarse hacia las cosas que ama, porque estamos como personajes aquí en este mundo, ¿verdad? Y bueno, uno puede decir que es padre, madre, anestesiólogo, intensivista, pero que realmente somos. Sí. Ese es el kit del asunto, ¿no? Entonces, como individuos tenemos que orientar la mirada hacia eso. En el tema de la salud, pues es una pregunta constante, porque la salud uno no le hace mucho caso si no la pierde, básicamente, porque Cierto. Es un estado natural del individuo. Entonces, en esos momentos donde estamos ante una situación de enfermedad, pues podemos sentirnos en un modo de nivel de conciencia un poco menos activo, ¿verdad? Porque estamos en un modo de supervivencia, aflora el miedo, aflora la preocupación, nos desconectamos de esa esencia de verdad, de quietud, de bienestar que realmente somos. Entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Por qué la filosofía en todo esto? Bueno, porque primero la filosofía intenta hacer preguntas trascendentales. Exactamente. ¿Sí? Como ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es este universo? Etcétera. Y en el ámbito de la salud y la enfermedad, pues también intenta responder esas preguntas. El individuo intenta desde sí mismo responder esta situación está ocurriendo por qué eventos anteriores se han eslabonado para que yo ahora tenga tal estado, cómo puedo solucionarlo, quiénes van a ser mis ayudantes, mis ángeles, y cómo tengo que enfrentar esa situación desde el punto de vista mental, anímico, social inclusive. Es un salto interno, un salto cuántico interno, reencontrarnos con nosotros mismos para poder definirnos, porque llega un momento en el cual sabemos que nacemos, empezamos a hacer una vida determinada, pero ¿qué nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta entender y comprender que tenemos que partir un día? Y eso nos da mucho miedo, terror, pánico, y entonces, ¿cómo vivir sin esos miedos, sabiendo que adelante nuestro tenemos un día nos vamos? ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, ¿de qué manera podemos vivir sin esa espada de Damocles encima, ¿no? Sí. Sí, bueno, una de las herramientas imprescindibles en el camino de la filosofía es la conexión con el momento presente, ¿sí? De alguna manera, no mores en el pasado, no vivas en el futuro, dirige toda tu atención al momento presente. Entonces, ¿por qué no mores en el pasado? No es que lo desestimamos, porque forma parte de nuestra historia, ¿no? Sino que no estemos regresando constantemente allí. No es que no vayamos al futuro, porque tenemos que hacer proyectos, planes, etcétera,
bien sea de nuestra salud, bien sea de nuestra familia, bien sea de nuestra sociedad, pero que no moremos continuamente allí, porque de verdad el principal recurso está en el momento presente, todos los Todo. recursos están allí. Entonces cuando un individuo accede a herramientas para conectar con ese momento presente, seguramente va a conectar con la salud, porque va a desviar la atención de la enfermedad y se va a concentrar en la salud, y todos los elementos potenciales que están disponibles se le van a presentar de una manera u otra. Llámese un excelente médico que lo atienda, llámese un medicamento, una nueva terapia o alguna visión más holística, ¿verdad? Por ejemplo, tú que has practicado medicina china, que sabes que de alguna manera el entorno emocional tiene que ver con la enfermedad que Mucho. se manifiesta en el mundo. Entonces, bueno, las herramientas se le van presentando en el camino a ese individuo, pero tiene que orientarse hacia lo útil, hacia la salud, y desviar la atención de lo que es la enfermedad, porque ahí te desconectas del miedo, de la supervivencia y de todo eso que nos contrae, nos vuelve inertes Nos aísla. y nos aísla. ¿Sí? Y entonces, pero qué importante e interesante entender estos conceptos básicos, que no hay que ser el superfilósofo para entender, vivir en concordancia con lo que pienso, vivir en concordancia con mi familia, con mis seres queridos, cómo puedo tener un punto de equilibrio, no solamente con la familia, con el sitio donde trabajo, lo que hago, cómo lo hago, con qué sentimiento ayudo. No es un dar solamente, es dar con amor, ¿sí? Y entonces eso nos ayuda a sentirnos nosotros bien, sentirnos que somos útiles, porque no hay cosa más importante que estar siendo útil, servir a alguien. Así es. Ese dicen que es la base de la felicidad, el servicio. Por El eso los servicio. médicos somos una gente muy feliz por ahí. Sí. Sí. Mira, y bueno, de hecho, eso de que hablas del sentimiento, ¿verdad? De ese sentimiento. ¿Por qué ponemos la palabra filosofía? Que puede sonar grandísima, ¿verdad? Y en un primer momento uno puede decir, ay, aquí me van a hablar de Aristóteles, de Sócrates. No, No. filosofía significa amor a la sabiduría, ¿sí? Sí. Tan solo. ¿A qué elementos de nuestra vida prestamos atención? ¿Qué amamos? ¿Cómo hacemos esfuerzos para lograr aquello que amamos? Y una de las cosas que amamos es este cuerpecito, Sí. ¿sí? Lo amamos intensamente y queremos que esté saludable. ¿Qué esfuerzos estamos dispuestos a hacer para encontrar la salud? Por ejemplo, en tu práctica, Eduardo, tú te has encontrado pacientes que van por la pastillita milagrosa y Sí. no ponen ni un granito de arena para eso, ¿no? Para eso. Y fíjate que hablando de esa pastilla maravillosa, esa azul que todo el mundo aspira a tener en un momento para poder ser una máquina sexual, y resulta que no es máquina sexual, es el entendimiento de dos seres que en un momento decidieron estar juntos y que comparten amor, comparten cariño, comparten. No es que yo tengo sexo, yo creo que eso va más allá, va a un concepto de amor, de trascendencia del ser. Y lo ven solamente con el punto del desempeño sexual. Yo creo que esto tiene algo más que dar, algo más que pedirle a la otra pareja, más que un buen desempeño. Es el amor compenetrado, es el vivirlo, el estar presente. El sexo debe empezar cuando nos levantamos en la mañana de la cama, dando unos buenos días, un beso, una caricia, porque eso significa que estamos juntos, que nos damos, nos entregamos, vivimos en concordancia. Sí, Y va más allá, interesante, ¿no? claro. Sí, No, y ese aspecto que estás diciendo, ojalá todos pudiéramos enfocarnos eh, en ese aspecto hacia lo que es el sexo, ¿verdad? La relación amorosa, porque somos dioses en ese momento, ¿sí? sí, Las energías masculina y femenina del universo, ¿verdad? Lo cósmico se une en ese momento para generar. ¿Y qué es lo que genera? Amor. amor, Y el amor es la fuerza motriz que mueve al mundo. exactamente. Entonces, de alguna manera, ese enfoque de la parte sexual
si se hace con esa visión que estás diciendo, va a expandirse y va a expandirse al bien en el mundo también. Es como si hicieras una meditación, Sí, básicamente. sí, ¿Sí? sí. Algo Es así. una meditación activa, Ujú, ujú, activa, compartida, compartida. Ajá, ¿sí? ajá. Eso es maravilloso poderlo hacer. Entonces, todos buscan una sola cosa, salir bien del ruedo que tenemos. Entonces, pienso que debe haber ternura, tiene que haber compasión, tiene que haber ese grado de dar y recibir, porque también no es solamente dar, sino es saber recibir. Estar en capacidad de recibir no es fácil a Ujú, veces, claro, ¿sí? sí. Entonces, esto trasciende a muchas estructuras y esto es parte de esta vida y a veces nos cuesta. Y a veces, hablando con lo de los pacientes, a veces nos cuesta hacer cambios tan sencillos como decir, mire, esto le cae mal. Si usted come azúcar, come harina, come grasa, come fritura, jure lo que le va a caer mal y le van a pasar factura en unos momentos mal y decir, usted me está debiendo esto, ¿no? Si usted fuma, vive en el alcoholismo, eso le hace mal. Entonces, ¿cómo poder, como médico, darles con cariño, amor y entendimiento que debe cambiar? Ujú, Entonces, esto es parte de una filosofía de vida, cómo ujú, me siento bien, cómo vivo en concordancia con los que están a mi lado. así es. ¿Sí? Ah, Eso es parte de esto, de ese bienestar que estamos buscando. sí, pero para lograr eso, Eduardo, pues el individuo, llámese en este caso paciente, tiene que elevar su nivel de conciencia, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurre? Nosotros conocemos los estados de conciencia, ¿sí? Dormir, dormir con sueños, dormir profundo, el supuesto estado de vigilia, que estamos acá, y el despertar pleno, bueno, y la conciencia superior que ya sería trascendental. Pero ¿en qué vivimos? Vivimos en el piloto automático. Sí. Entonces la gente tiene unas conductas demasiado arraigadas que de verdad no hay que juzgarlas de ninguna manera porque No todos somos quienes. las tenemos, todos tenemos esos hábitos arraigados, que no son nada más que hábitos que se expresan en la acción, sino hábitos de emocionalidad. Por ejemplo, hay personas que son iracundas per se y no se han tomado a la tarea de manejar ese componente emocional. Hay personas que tienen una mente divagante, que se la pasa pensando en los aspectos más turbios de lo que es el mundo o del conflicto y no tratan de refinar y llevar la atención hacia otro nivel. Y de eso se trata la filosofía, de actuar con sabiduría. Porque ¿qué es actuar con sabiduría? Primero tenemos que tener la herramienta del discernimiento, ¿verdad? El discernimiento de lo que es útil o lo que no es útil. Entonces, si algo yo he visto que no es útil, voy a seguir, ¿sabes? Hay una frase que está muy... queremos cosas diferentes, resultados diferentes haciendo las mismas Lo cosas. mismo, no. Entonces, pues básicamente se trata de darle la vuelta a la tortilla. Ese es el discernimiento real, ese momento donde ya vas a ejecutar la acción y en ese momento le das la vuelta a la tortilla. No te imaginas la felicidad que se logra cuando haces eso, en cualquier conflicto, situación, enfermedad, eh, corrección de hábitos y todo lo demás, ¿no? que competen a la salud. Entonces, básicamente, esta es la filosofía, perdón, que estamos intentando hablar, un aspecto práctico de un buen vivir, del buen El vivir, buen vivir. pero del buen vivir no en el sentido del disfrute, porque tenemos que disfrutar, pero existe lo que decías, algo que regula, ¿verdad? Esas son las leyes, esas son las medidas. Entonces, cada quien tiene su propia medida. Seguro. Reconócela y seguramente no te vas a exceder, ¿verdad? Porque cada individuo y cada persona es diferente en sus límites, que los puede Sí. ampliar o no. O no. Ujú, Depende ujú, de lo que está buscando en su vida. ujú. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Porque eso es un tema de ese tema de filosofía. ¿Qué hacemos con mi vida? ¿A qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no dejé de hacer lo otro? Porque esto es parte de esto y a veces
La gente pasa toda su vida buscándose a ver si se logra medio encontrar, porque Sí. muchas veces no lo sabemos. Entonces, es un gran tema para esto que estamos hablando. Ojalá que todo esto llegue y llegue a tierra fértil, porque Sí, hay tanto de qué hablar seguro. de esto. Buscar ese bienestar del día a día es eso lo que tú nos estás trayendo hoy. Sí, es una semilla, en verdad, pero que contiene todo el árbol. Entonces, de seguro que va a dar fruto en algún momento. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros como humanos tenemos la capacidad, ese conocimiento está dentro nuestro. Lo que pasa es que, como te decía, vivimos acelerados, vivimos en el piloto automático y no nos detenemos. Entonces hay una cuestión muy práctica que se las propongo a ustedes y es que hagan pausas entre las actividades. Pausas entre las actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que dejas un intervalo de quietud donde está todo ese momento presente potencial y te va a dar las herramientas para actuar en el siguiente momento, dejando atrás todo lo demás. Entonces, por ejemplo, nosotros en la práctica médica, Eduardo, nosotros hacemos una pausa cada momento porque cada vez que atendemos a un paciente vamos a lavarnos las manos. Sí, Ese es un momento donde estamos centrando nuestra atención en el lavado de las manos y en ese momento dejamos atrás a aquel paciente y nos reconectamos con el que preparamos. viene. Están saliendo a flote los recursos potenciales para la atención del siguiente. Ahí van a estar, entonces es cuando tú te das cuenta que haces la pregunta adecuada, que de repente examinas un área que no te compete y encuentras algo. Entonces, a todos nos ha pasado. Es que el verdadero conocimiento está dentro de nosotros. Sí. No lo dejamos aflorar por la prisa en la que vivimos. Por supuesto, aquí daría para hablar muchísimo de sistema nervioso, etcétera, que no es la idea acá, pero pues que la ciencia ha demostrado que el estrés, la activación constante del sistema simpático, pues inhibe tanto las funciones naturales del parasimpático que quedamos contraídos, ¿no? Sí, Más sí, densos de lo que de somos, lo que ¿no? somos. Sí. Y esto nos perturba hasta el buen dormir, hasta el buen pensar, ¿no? Esto nos altera todo, estos niveles de cortisol elevado permanente, trae alteraciones en otras hormonas, trae alteraciones en tiroides, trae alteraciones. Entonces nos convertimos en un mar de embravecido caminando por la calle, porque tenemos tantas cosas alteradas que nos traen enfermedad. Y esto es un gran llamado de atención para hacer cambios. Sí. Hablando de ese mar embravecido, pues es que hay una metáfora que dice, es que somos como las olas en el Ajá. mar, ¿verdad? O somos en realidad todo el océano, ¿sí? Todo el océano de conciencia, somos todo eso. Pero que nosotros vivimos en la superficie. Y entonces somos esas olas, a veces pequeñas, a veces grandes, a veces tsunamis, ¿verdad? Pero somos el océano, podemos ir al interior. Entonces, una de las herramientas también de la filosofía, aparte de la pausa que le estoy dando, es mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro. Entonces, si tú no miras hacia adentro, es imposible que de alguna manera te conozcas. Y tú tienes que conocerte para superar la situación que estás viviendo. Esto sirve para aspectos de salud y prácticos de la vida, porque en realidad la salud es el estado de bienestar y el estado de bienestar es un estado de felicidad, De felicidad. ¿sí? Entonces, seguramente, pues, cuando no la tenemos, cuando no tenemos enfermedades, estamos con la capacidad de ser plenos. Pero también el estrés hace ahí sus juegos y hace que nos Yo enfrasquemos en otras a cosas, veces les ¿verdad? digo a los pacientes, a los hombres, les digo, a veces cuando yo me estoy afeitando, miro en el espejo y digo, ¿quién será ese señor? Porque estamos tan fuera de foco que no te reconoces. Sí, porque en realidad, mira, hay un aspecto filosófico de ese reconocimiento, Eduardo, que es interesante, lo voy a exponer acá, pero nos sirve, ¿no? Nosotros como individuos somos personalidades,
¿verdad? Y cumplimos una serie de roles a lo largo del día, hacemos no sé cuántos roles, aquí estamos como, no te sabría decir cómo se le llama a los que hacen podcast, pero aquí estamos como eso ahorita, ¿verdad? Y asumimos nuestro rol con la mayor alegría, generalmente es así, el que está enfocado en una parte amorosa, su trabajo también está enfocado amorosamente, su familia, etcétera, ¿verdad? Sus interrelaciones con el mundo. Porque miramos hacia lo útil, porque estamos de alguna manera en un nivel de conciencia que nos permite hacer eso, pero no todos estamos en el mismo nivel de conciencia y nuestro objetivo es de verdad elevar a la masa. Tenemos que elevar a la masa. Nosotros podemos elevar a la masa de varias maneras. Primero, no juzgándolos, sino reconociendo el estado de conciencia en el que están y sencillamente, si somos devocionales, dar una bendición a esa situación y que la pueda superar, ¿no? Y que pueda darlo. Y a veces una sola palabra bastará para sanarme. Entonces, a veces dices una sola cosa y al individuo que tienes al frente se le abre un abanico de posibilidades que no había visto porque estaba centrado en un solo punto. Entonces tú también eres un sanador desde ahí, sí, desde la palabra, ¿no? Sí. Entonces, también cómo enfocamos la atención al paciente, cómo le brindamos optimismo, fe, certeza, ¿verdad? Esperanza. Ajá. Entonces, ¿qué es lo básico del paciente? Él tiene que saber que ese conocimiento está dentro de él. Pero ¿qué tiene que hacer? Recoger ese conocimiento y ponerlo en práctica, hacer que sea una experiencia real para él, ¿sí? Entonces, básicamente de eso se trata. Es un aspecto práctico. La filosofía no es un aspecto académico para la vida. Por supuesto, forma parte de una enseñanza académica, pero en el concepto del que estamos hablando acá es desde un aspecto práctico para la vida, porque finalmente sabiduría, vamos a definirla, vamos a hacer una definición bonita, que es el conocimiento que te permite vivir una vida verdadera y feliz. Verdadera y feliz es una unidad. Entonces tú tienes que ser un individuo coherente. Tienes que pensar, decir y hacer todo Exacto. en una coherencia. ¿Por qué? Porque si no, las energías se dispersan, los resultados no se cumplen, el individuo se frustra emocionalmente y pues sí, acaba en enfermedad, porque ya sabemos que todo eso ocurre. Esto, Sonia, creo que es el punto de oro en lo que estás tocando todo esto, y la idea de estos podcasts es cómo le llevas alguna información a nuestros escuchas, a nuestros que nos están viendo, cómo le llevas esa información de cambio, cómo le puedes hacer la cosa más fácil. Hay enfermedades que tienen que venir a consulta porque hay que hacer prevención, hay que... Vengan con calma, vengan con tiempo, vamos a ayudarlos, vamos a solventar. La idea no es atender al enfermo, es atenderlos a todos con un concepto de que hay cambios que hacer para sentirse mejor. Hoy estamos buscando los puntos azules en el mundo, buscando un sitio que sea pequeño, pero que tú vivas en concordancia con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas, y dándole espacio a tus vecinos, que también pueden expresarse y vivir en concordancia, y poder interactuar y ser parte de una sociedad, que todos están presentes, que todos están para ayudarse. Y entonces, y no es lo económico, no es el campo solo, no es todo. Y entonces lograr eso sería maravilloso. Claro, pero para eso tiene que haber una orientación, Eduardo. Sí, una orientación lo hay. En estos momentos hay muchos puntos azules en el mundo que están buscando y dando estas preparaciones para vivir bajo otros conceptos. Claro. Se puede, pero esto es lo que básicamente hace que tú tengas una vida muy larga y plena. Sí. Sí, claro, la plenitud tiene que ver con esa orientación hacia dónde tú miras, hacia dónde tú te enfocas, dónde pones tu atención. Porque
hay muchas personas que no les interesa nada en absoluto de eso. Pero solo las personas que están orientadas hacia eso van a intentar hacerlo. Entonces, ¿hacia dónde nos orientamos? Sabemos bien que en un momento de enfermedad el individuo está en modo egocéntrico, porque de verdad un dolor te hace consciente de la naturaleza de tu cuerpo, del sufrimiento, ¿verdad? Del dolor. Entonces, ¿me voy a seguir enfocando en el dolor o voy a mirar más allá? Entonces, ese modo de vida egocéntrico que hemos tenido, suponte que no tengamos ninguna enfermedad, pero tenemos la enfermedad del egocentrismo, ¿ok? Entonces, solo pensamos en nosotros, en cómo me voy a beneficiar, qué voy a obtener, y no miramos hacia eso que tú estás diciendo, a esa unidad mayor. Uno la puede practicar entrando en la familia, por ejemplo, amplía la unidad. Ya no estoy pendiente de mí solamente, sino de mi familia. O puede ampliarla hacia la comunidad, entonces ya no estoy pendiente solo de mi familia, que es mí, sino de la comunidad. Ahora no estoy pendiente solo de mi comunidad, sino de todo el entorno del universo. Entonces, cuando ampliamos los círculos, que es maravilloso, estamos incluidos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Estamos incluidos en esa unidad mayor. Entonces, vinimos realmente a prestar un servicio a esta humanidad y tenemos que verlo desde ese enfoque, no desde el enfoque egocéntrico. Cuando prestamos un servicio, la felicidad aparece per se. Eso lo dicen sabios, lo dice la ciencia, o sea, eso no lo está diciendo Sonia Giustiniani, no lo está afirmando Eduardo, sino que eso es una cosa que está, bueno, dicha por muchos filósofos místicos y además científicos. Qué bueno, qué bueno. Ha sido esto un sitio de compartir tantas ideas tan bonitas, tan nutritivas, tan copiables, tan para las otras tantas personas que puedan escuchar estos consejos tan sencillos. Simplemente poner en práctica alguna visión de esto hace que las cosas empiecen a cambiar, que esté en mis manos tener la capacidad de hacer esos cambios. Así que es un reto para cada uno que nos está escuchando, es un reto personal, el cambio. Sí. Y el cambio parte desde el momento en que te conviertes en el observador. Sí. En ese momento en que tú te conviertes en el observador, eres consciente, conoces tu mente, tus pensamientos, hacia dónde están moviéndose, conoces tus emociones, hacia dónde se están dirigiendo, ves las acciones y los resultados y los frutos de tus acciones en el mundo, y entonces estás en la observación. Pero adivina qué, porque es que no somos este cuerpo, ni los pensamientos, ni las emociones. Somos el que observa. Y una vez que estás ahí, te desapegas de toda la situación que se te está planteando en la vida y te haces inmutable, ecuánime. Te conectas con la energía todopoderosa del universo, ¿sí? La cual contiene todos los recursos de salud, todos los recursos de amor, todas las cualidades de bondad que están disponibles, ¿sí? que le competen. Que le competen. Simplemente tienen que hacerse consciente. Y hay ejercicios para eso, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, la meditación es una herramienta muy útil, pero ¿qué ocurre? A veces enfocamos muy mal la parte de la meditación porque la meditación requiere como una disciplina. Eso es parte de la vida. Es una disciplina. Tiene que haber disciplina para poder, tiene que haber un reto para yo poder empezar a hacer cambios. Sí, pero la disciplina a veces también la conceptualizamos muy mal, como si fuera una obligación que nos pesa. Y la disciplina tan solo es avanzar libremente. Avanzar libremente, tomar una decisión y seguir con ella. Y avanzamos paso a paso, no es que no vamos a hacer el salto cuántico. Hay días que no nos provoca pararnos de la cama porque estamos cansados, pero esa es parte de esa disciplina. Hay que pararse, esté lloviendo, no, hay que pararse, hay que hacer el compromiso que tiene. Y entonces eso hace la diferencia. Pero, a ver, el
el individuo tiene que forjarse a sí mismo, empezar a buscar de lo más chiquito, aunque sea mínimo, empezar a hacer los cambios. Pero hay un detalle con la parte de la meditación. Todos piensan que la meditación es solamente para los hindúes o para los chinos. Resulta que todas las iglesias, todas los corrientes que conducen hacia Dios, para que nos entendamos, estas corrientes de amor, de buscar esa paz en la religión, todas te dicen que tú tienes que tener un punto de aislamiento, de sentir esa fuerza maravillosa que tienes llamada Dios para algunos. Y eso lo logras con quietud, con meditación, con relajación, y logras llegar allá. ¿Quieres que hagamos un ejercicio? Pues, ¿Sí? sí. Hagamos ¿Nos alcanzan un los tiempos? ejercicio. Sí. Es muy sencillo porque para conectar con el presente, para conectar con esa quietud interior que ya sabemos que es ese Dios dentro nuestro y que nos permite acceder a todos esos recursos que son posibles, solo hay que conectar con los sentidos. Inicialmente, después viene la meditación, pero inicialmente conectar con los sentidos. Por ejemplo, tenemos este cuerpo, ponemos el cuerpo en reposo, somos conscientes de este cuerpo, observamos cualquier tensión que pueda haber en él, permitiendo que se disipen. Sentimos el cuerpo como un todo. Conectando con el sentido del tacto, sentimos los pies apoyados en el suelo, el peso del cuerpo en la silla, el roce de la ropa en la piel, el juego del aire en la cara. Ahora conectamos con el escuchar, permitiendo que sea amplio, acogiendo los sonidos cercanos y lejanos sin ningún juicio. Reconoce esa expansión, reconoce esa quietud. De eso se trata. Cuando no tengas tiempo, conecta con un solo sentido. Si está más al alcance de tu mano, conectar con el sentido del tacto y tocar la superficie de una madera pulida, tú lo haces y entras en un estado de calma de la mente. Es inevitable, porque están totalmente conectados los órganos de percepción con la mente, ¿sí? Y no puede hacer la mente dos cosas a la vez. Exactamente. Ajá. Y hay sitios donde por lo que requerimos, por donde estamos ocupados, estamos manejando, puedes hacer una meditación de 1 minuto. Puedes respirar, Respirar, enfocar la la respiración. Ajá. Y consigues la tranquilidad que necesitas. De hecho, hay el estudio famoso de la Asociación de Cardiología, donde se habló de ya es muy viejo, donde habló de los efectos benéficos, primero de la respiración consciente y luego de la meditación, en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces eso está desde lo científico. Los científicos están indagando un poco en lo filosófico, porque es que hay demasiados tesoros allí, porque nos corresponde a nosotros encontrarlos. Exactamente. Oye, Sonia, ha sido maravilloso estar contigo, ha sido maravilloso poder disfrutar y viajar a un mundo que somos nosotros mismos, entrar en nosotros mismos, disfrutar ese paisaje tan hermoso que tenemos dentro. Y esa quietud y esa sinceridad, esa transparencia en cómo poder ayudar, a veces no tiene nombre, simplemente gracias. Gracias por ese compartir de tu sabiduría. Gracias a ti por estar siempre tan enfocado en temas humanísticos, ese refinamiento que tienes
por el amor, por el bien a la humanidad. Eso es algo que a veces se tiene que cultivar, como en mi caso, pero a veces hay gente que lo trae innato dentro de sí y bueno, me parece que tú eres una de esas personas. Gracias Sonia por tanto, te lo agradezco infinitamente, gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, vamos a seguir, no creo que va a ser esta una de la primera, pero no va a ser la última. Excelente, Agradecido. bello. Ha sido un gran placer, un gran honor tener a la doctora Sonia Giustiniani compartiendo esta tarde y pronto tendremos una nueva reencuentro con la doctora y estamos al pendiente de nuevos capítulos de nuestro podcast. Espero le haya gustado. Si tienen algún comentario, por favor, no deje de comunicarnos y estamos pendientes para ustedes. Feliz día. Chao.